La Biblia promete que Jesucristo regresará, pero antes de este momento glorioso, muchos creen que ocurrirá algo sorprendente, el rapto de la iglesia. Así que quédate hasta el final, porque este tema no solo habla del futuro, también revela cómo debemos vivir hoy. Acompáñame a ver esta poderosa enseñanza. Vamos a comenzar a desmenuzar porque es una imposibilidad tanto de carácter escatológico como apologético también o teológico, la posición de que el rapto y la segunda venida son el mismo evento, o peor todavía, que ni siquiera existe un arrebatamiento o como le llaman, un rapto secreto de la iglesia. Vamos a poner en primer lugar la evidencia de la resurrección como lo acabas de mencionar. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante, encontramos esta doctrina acerca del arrebatamiento de la iglesia. Así que para comenzar, sí existe la palabra arrebatamiento y sí existe un evento que se va a dar a cabo que lo explica claramente el apóstol Pablo. No lo podemos arrancar de la Biblia. Dice así, versículo 13, primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, de este arrebatamiento, ¿de qué se trata? De la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los que han muerto en Cristo? Desde Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. En Cristo es cuando, 1 Corintios 12, 13, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, a un mismo cuerpo, que es Jesucristo. De cualquier denominación que tú puedas pertenecer, todos los cristianos pertenecemos a un cuerpo. El cuerpo es de Jesucristo, Él es la cabeza. Entonces, todos los que estamos desde Pentecostés, unidos, amalgamados, bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, somos los que formamos parte de este evento que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esto es importante porque vamos a ver que hay un orden en la resurrección. Ahorita regresamos, vayamos a 1 Corintios capítulo 15 y veamos este orden delineado claramente por el apóstol Pablo otra vez. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 en adelante. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vamos a vivir, todos vamos a ser resucitados, todos vamos a ser vivificados. Pero cada uno en su debido orden, o sea, hay un orden para las resurrecciones. Primero Cristo y las primicias. Cristo fue el primer hombre resucitado que pudo regresar con un cuerpo glorificado para no morir jamás. Antes de Cristo, los que murieron siguieron viviendo, como Lázaro, como la muchacha joven que resucitó Pablo en el libro de los Hechos, volvieron a vivir, pero Cristo muere y ya no va a volver jamás a vivir. Es el primero. Después, las primicias. Dice la Biblia que después de Cristo, muchos de los que estaban en la tumba resucitaron y se aparecieron a muchas personas. Y luego dice, los que son, ¿de quién? Los que son de Cristo. O sea, la próxima resurrección es la de nosotros, la de los cristianos, los que somos de Cristo, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, vamos a resucitar. Si no vemos este orden, pues no podemos entender, ¿verdad?, que después de nosotros va a haber otras resurrecciones. Porque en la Biblia, en Juan capítulo 5, dijo Jesucristo, porque muchos resucitarán para salvación y otros para vida eterna. Entonces aquí parecería que las dos resurrecciones son iguales. Ya las cartas nos lo explican claramente de los apóstoles, que no es así. La primera resurrección es la de los cristianos, la de los testigos, de la segunda venida de Cristo y los que resucitan al final del milenio. Todas las resurrecciones, escuchemos,
todas las resurrecciones que pertenecen a los santos de Dios están clasificados dentro de la primera resurrección. La segunda resurrección, que es la resurrección para muerte, es la de los incrédulos en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Entonces, tengamos en orden en nuestra cabeza que si la primera resurrección es la de los cristianos en el arrebatamiento, no puede ser igual a la segunda venida, porque en la segunda venida, ¿verdad?, van a resucitar los muertos del Antiguo Testamento, como lo dice más adelante, lo vamos a ver, el libro de Daniel. Entonces, es importante que podamos establecer estas bases, porque entonces la resurrección de nosotros es primero. Luego continúa leyendo Pablo en el versículo 15, regresamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, va a haber una generación que vamos a estar vivos y no vamos a resucitar antes que los que murieron. Vamos a ver que los que murieron en Cristo resucitan primero que nosotros en Cristo desde Pentecostés a nuestros días. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos otra vez en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En la segunda venida no hay arrebatamiento. La palabra arrebatamiento, arpazo, en el griego, viene del latín raptarus. Por eso significa el rapto o el arrebatamiento. Entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes, Cristo en el arrebatamiento no baja a la tierra, ni en la segunda venida baja a la tierra con nosotros y se queda en la tierra. Ya no subimos al cielo hasta el milenio o hasta el estado eterno. Pero en la segunda venida viene y pone los pies, como lo vamos a ver más adelante, y no en el arrebatamiento. Esto es muy importante para que comencemos a comparar claramente que la primera evidencia que el rapto no es la segunda venida, es el orden de la resurrección. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, escuchemos con cuidado. Versículo 51. Dice el apóstol Pablo: he aquí, les digo, un misterio. Vamos por orden. Los misterios del Antiguo Testamento, el misterio del arrebatamiento, acordémonos que el rapto es un misterio. Es muy importante el misterio de la iglesia, Efesios 3, el misterio del cuerpo de Cristo. Todos los misterios del Nuevo Testamento son verdades no reveladas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no fueron reveladas, el Espíritu Santo no dio la revelación, fue parcial en el Antiguo Testamento y la completó en el Nuevo Testamento. Esto le ha agradado a Dios, revelarnos gradualmente sus verdades. Nunca le dio toda la verdad a Jeremías, ni toda la verdad a Isaías, ni a Daniel, ni tampoco a Pablo, ni tampoco a Pedro. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a Pablo fue al único apóstol, no a Pedro, no a Santiago, no a Judas, no a ninguno, ni a Juan, a ningún otro apóstol, Cristo le reveló el rapto de la iglesia. Se lo reveló nada más a Pablo como un misterio, o sea, como una verdad que no se encontraba en el Antiguo Testamento. La segunda venida de Jesucristo, por el amor de Dios, en el Antiguo Testamento hay más de 35 citas de la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo nunca fue un misterio. Que el Mesías iba a regresar no fue misterio. El rapto sí es un misterio que no estaba en el Antiguo Testamento, por lo que es lógica la deducción y la conclusión. No puede ser el rapto igual a la segunda venida, porque el rapto es un misterio que no fue revelado hasta el Nuevo Testamento. ¿Cuál es este misterio que nos dice Pablo que nos quiere contar?
que no todos vamos a dormir, pero que todos vamos a ser transformados. ¿Cuál es este misterio que no había sido revelado? Que habrá una generación, los que estamos vivos, cuando venga Cristo en el arrebatamiento, que no vamos a morir. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros, ¿qué cosa? Transformados inmediatamente. Este arrebatamiento no es en secreto, no es un secreto, es algo que ya está revelado. Cuando hablamos de que es un secreto, estamos inclusive usando un lenguaje antibíblico, porque la palabra misterio, esto es muy interesante, que se traduce musterión en el griego, en el Antiguo Testamento es ras, y nunca se traduce en el Antiguo Testamento como misterio, sino como secreto. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, cuando está revelando el secreto de la visión del rey Nabucodonosor. Entonces la palabra misterio, musterión en el griego, es la palabra en el Antiguo Testamento se tradujo secreto. Entonces cuando decimos, el rapto es un secreto, burlándose de esto, estamos usando un lenguaje antibíblico porque estamos contradiciendo la Biblia. El rapto ya no es un secreto, ni el rapto tampoco es un misterio, para que nos vayamos entendiendo poco a poco. Entonces, ¿quiénes somos los participantes del rapto? Aquellos que estamos en la primera resurrección, formando parte en el arrebatamiento, y nuestros hermanos que hayan muerto como Cristo, al final van a ser resucitados y van a formar parte también del milenio, junto con nosotros, en el reino mesiánico de Cristo. Con segunda venida de Cristo. Debemos entender que el rapto de la iglesia se aproxima. Y yo le hago una pregunta a todo aquel que está viendo este video. ¿Estás preparado para el rapto de la iglesia? Si Cristo viene por su iglesia ahora, ¿estarías preparado para el rapto de la iglesia? Si este video fue de edificación para tu vida, suscríbete y compártelo. Dios te bendiga y Dios te guarde.